Todavía puedo sentir el silencio absoluto que cayó sobre la sala cuando mi hijo se puso de pie. Era un silencio tan denso que parecía que todos habían dejado de respirar al mismo tiempo. Mi nombre es Elena Martínez. Nunca fui la favorita de mi padre, eso todos lo sabían. Durante años soporté los comentarios, las miradas y el trato diferente que recibía comparada con mi hermana Lucía, la hija perfecta, la que nunca se equivocaba. Pero ese día, en la lectura del testamento de mi padre, todo cambiaría de una manera que nadie esperaba. La oficina del abogado García era elegante pero sofocante. Las paredes llenas de libros parecían cerrarse sobre nosotros mientras nos sentábamos en silencio. Mi hijo Mateo, de apenas 10 años, se aferraba a mi mano. El único apoyo que he tenido desde que me convertí en madre soltera. Comencemos con la lectura del testamento del difunto Ricardo Martínez, anunció el abogado García, ajustándose las gafas mientras abría una carpeta negra. Mi hermana Lucía me miró desde el otro lado de la mesa con una sonrisa apenas disimulada. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, no se molestó en ocultar su desprecio hacia mí. Siempre había sido así desde que decidí seguir mi propio camino en lugar de trabajar en la empresa familiar. Antes de comenzar, continuó el abogado, quiero aclarar que este es el documento oficial y final que expresa los últimos deseos de don Ricardo. Lucía se inclinó hacia su esposo Carlos y le susurró algo, ambos rieron. Sabía exactamente lo que estaban pensando, que yo no recibiría nada. Que todos mis años cuidando a mi padre durante su enfermedad, llevándolo a sus tratamientos, pasando noches en el hospital mientras ellos estaban demasiado ocupados con sus vidas, no significarían nada. A mi hija Lucía Martínez, leyó el abogado, le dejo el 60% de mis acciones en Martínez Construcciones, la casa principal en la colina y todos los bienes asociados. Lucía sonrió triunfante mientras su esposo apretaba su hombro con satisfacción. A mi hermano Roberto Martínez, le dejo el 30% restante de mis acciones en la empresa y la propiedad en la costa. Mi tío asintió como si fuera exactamente lo que esperaba. A mi nieto Mateo, continuó el abogado, y todos se sorprendieron al escuchar el nombre de mi hijo, le dejo mi colección de relojes y mi biblioteca personal. Vi cómo los ojos de mi hijo se iluminaban. Él adoraba a su abuelo y pasaban horas juntos en la biblioteca, aunque mi padre nunca mostró el mismo afecto hacia mí. Y finalmente, dijo el abogado, haciendo una pausa que pareció eterna, a mi hija Elena. No debería recibir nada, interrumpió Lucía con veneno en su voz. Papá siempre dijo que ella era una decepción. Es cierto, añadió mi tío Roberto. Ricardo siempre decía que Elena no merecía formar parte de esta familia después de cómo lo traicionó. Sentí como las lágrimas amenazaban con caer, pero me mantuve firme. Mateo apretó mi mano con más fuerza. A mi hija Elena, continuó el abogado, ignorando las interrupciones, le dejo mi automóvil antiguo y una suma de 10.000 euros. Lucía soltó una carcajada mal disimulada. ¿Ves? Te dije que no recibiría nada importante. Papá nunca la perdonó. Incluso su propio hijo sabe que es una inútil, comentó mi tío Roberto mirando a Mateo con desdén. Una madre soltera que ni siquiera puede mantenerse a sí misma. Los demás familiares asintieron, algunos evitando mirarme directamente, otros con sonrisas burlonas. Fue entonces cuando ocurrió. Mi pequeño Mateo, con sus apenas 10 años, se puso de pie. Su pequeña figura parecía más grande de lo que era mientras miraba directamente al abogado. Se olvidaron del video que el abuelo grabó, dijo Mateo con voz clara y firme. 7 palabras. 7 palabras que hicieron que todos los presentes se congelaran. El abogado García miró a mi hijo con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué video, pequeño? El video que mi abuelo me pidió que te diera solo después de que leyeras el testamento, respondió Mateo, sacando un pequeño USB de su bolsillo. Me hizo prometerlo. El abogado García tomó el USB de las manos de Mateo con una expresión de sorpresa genuina. Un murmullo inquieto recorrió la habitación mientras conectaba el dispositivo a su computadora. ¿De qué está hablando este niño?, exclamó Lucía, su confianza anterior comenzando a agrietarse. Esto es ridículo, seguramente es algún truco que Elena le enseñó. Mi tío Roberto se inclinó hacia adelante, su rostro enrojecido. García, no vas a permitir esta tontería, ¿verdad? El testamento ya fue leído. Como representante legal de don Ricardo, respondió el abogado con calma mientras ajustaba su monitor. Tengo la obligación de revisar cualquier documento o evidencia relacionada con sus últimas voluntades.
Yo estaba tan sorprendida como todos los demás. Mateo nunca me había mencionado ningún video. Lo miré buscando respuestas, pero él solo me devolvió la mirada con una pequeña sonrisa que me recordó tanto a mi padre que sentí un nudo en la garganta. Abuelo me dijo que sería nuestro secreto, me susurró. Dijo que tenía que esperar hasta este momento exacto. La pantalla del proyector en la pared cobró vida, y ahí estaba mi padre. Ricardo Martínez, sentado en su sillón favorito en la biblioteca, notablemente más delgado por la enfermedad, pero con esa mirada penetrante que todos conocíamos tan bien. La fecha en la esquina inferior mostraba que había sido grabado apenas 3 semanas antes de su fallecimiento. Si están viendo este video, comenzó mi padre con voz cansada pero firme, significa que mi nieto Mateo ha cumplido su promesa, y que la lectura oficial de mi testamento ha concluido. Hizo una pausa para tomar un sorbo de agua. También significa que, tal como lo predije, mi testamento ha provocado exactamente las reacciones que esperaba de cada uno de ustedes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Mi padre había planeado todo esto? Durante los últimos años de mi vida, continuó, he observado a mi familia con ojos que la enfermedad ha hecho más claros. La cercanía de la muerte tiene una manera peculiar de revelar la verdadera naturaleza de las personas. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Lucía había perdido todo su color, y mi tío Roberto se aflojó el cuello de la camisa como si de repente le apretara. Lucía, mi primogénita, dijo mi padre mirando directamente a la cámara como si pudiera vernos. Siempre fuiste ambiciosa y calculadora. Te di todo lo que pediste, y aún así, durante mi enfermedad, te vi una vez cada 2 semanas, siempre con prisa, siempre con la mente en otros asuntos. Lucía comenzó a protestar, pero su esposo Carlos la detuvo, su expresión grave. Roberto, mi hermano, continuó mi padre. 30 años trabajando juntos, y nunca dejaste de conspirar para tomar control de lo que construí. Pensaste que no me daba cuenta de tus reuniones secretas, de los contratos alterados, de los clientes que intentaste robar. Mi tío se puso tan pálido que parecía que iba a desmayarse. Y Elena, la voz de mi padre se suavizó notablemente, causando que todos me miraran. Mi Elena. La única que tuvo el valor de contradecirme, de seguir su propio camino a pesar de mi desaprobación. La única que, cuando la enfermedad me golpeó, estuvo a mi lado día tras día sin pedir nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Nunca, en toda mi vida adulta, había escuchado a mi padre hablar de mí con ese tono. Mi mayor arrepentimiento es no haber reconocido antes tu fortaleza y tu bondad. El orgullo es una enfermedad peor que el cáncer que me está matando. Mateo apretó mi mano, sus propios ojos brillantes con lágrimas contenidas. El testamento que acaban de escuchar es legalmente válido, continuó mi padre, pero incompleto. Existe un segundo documento, un codicilo que el abogado García tiene instrucciones de revelar solo después de que se muestre este video. El abogado asintió gravemente, confirmando las palabras de mi padre mientras abría un sobresellado que sacó de su maletín. Este codicilo contiene mis verdaderas intenciones, explicó mi padre. Pero antes de que García lo lea, quiero que todos vean esto. La imagen cambió, mostrando una serie de videos de seguridad. Reconocí las cámaras que mi padre había instalado en su casa después de su diagnóstico. Las fechas iban cambiando, mostrando diferentes escenas. Lucía y Carlos en el despacho de mi padre, buscando entre sus documentos cuando creían que nadie los veía. Mi tío Roberto reuniéndose con competidores de la empresa familiar, mostrándoles papeles con el logo de Martínez Construcciones. Y luego yo, noches enteras junto a la cama de hospital de mi padre, leyéndole cuando no podía dormir por el dolor, ajustando sus almohadas, simplemente sosteniendo su mano en silencio. Finalmente, la más impactante, una conversación entre Lucía y Roberto planeando cómo asegurarse de que yo no recibiera nada después de la muerte de mi padre. La imagen volvió a mi padre en su biblioteca. Como pueden ver, dijo con una sonrisa triste, subestimaron a un viejo moribundo. Y ahora, me temo que es tiempo para mi última sorpresa. El video terminó abruptamente, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Todos los ojos se dirigieron al abogado García, quien sostenía el codicilo en sus manos temblorosas. Procederé a leer el codicilo oficial, anunció el abogado, rompiendo el sello del sobre. Pero antes de que pudiera comenzar a leer, Lucía se puso de pie violentamente, tirando su silla al suelo. Esto es manipulación, gritó, su voz temblando de rabia y miedo.
Papá no estaba en sus cabales cuando grabó eso. Voy a impugnar todo esto. Señora Lucía, intervino el abogado García con voz firme, le recomendaría que se calmara. Este codicilo fue firmado y certificado por 2 médicos que confirmaron la plena capacidad mental de don Ricardo, además de 2 testigos independientes. Cualquier intento de impugnación sería complicado. Lucía miró alrededor buscando apoyo, pero incluso su esposo Carlos evitaba su mirada, claramente preocupado por su propia implicación en los videos. Procederé con la lectura, continuó el abogado, ajustándose las gafas. Yo, Ricardo Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este codicilo como parte integral de mi testamento, anulando y modificando las disposiciones anteriores en los siguientes términos. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza mientras Mateo apretaba mi mano con más fuerza. Primero, revoco la distribución de acciones de Martínez Construcciones previamente establecida. Mi hija Elena Martínez recibirá el 70% de las acciones de la empresa, otorgándole control mayoritario inmediato. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Control mayoritario? Yo. Segundo, mi hija Lucía y mi hermano Roberto conservarán cada uno un 15% de las acciones, condicionado a que permanezcan en la empresa bajo la dirección de Elena por un mínimo de 5 años. Si deciden retirarse antes, sus acciones serán transferidas automáticamente a una fundación benéfica que se creará en memoria de mi difunta esposa. Lucía se dejó caer en su silla, completamente pálida. Roberto parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Tercero, la casa principal en la colina será vendida, y los beneficios se dividirán en partes iguales entre mis 2 hijas. La propiedad de la costa quedará en fideicomiso para mi nieto Mateo, administrada por su madre Elena hasta que cumpla la mayoría de edad. Miré a mi hijo, que sonreía con lágrimas en los ojos. Mi padre siempre había tenido una conexión especial con Mateo, pero nunca imaginé hasta qué punto. Cuarto, mi colección de automóviles antiguos, valorada en más de 2 millones de euros, pasará íntegramente a mi hija Elena, junto con todos los bienes personales no especificados anteriormente. No podía creerlo. Los coches antiguos eran la pasión de mi padre, su orgullo y alegría. Me los había dejado a mí. Quinto y último, se establece un fondo educativo de 500.000 euros para mi nieto Mateo, para garantizar que pueda estudiar donde y lo que desee cuando llegue el momento. Mateo me miró con ojos brillantes. Abuelo dijo que podría hacer lo que yo quisiera, mamá, me susurró. Dijo que tú me apoyarías como él nunca lo hizo contigo. El abogado García dejó el documento sobre la mesa y me miró directamente. Hay una carta personal para usted, doña Elena, dijo, extendiendo un sobresellado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi padre. Con manos temblorosas, tomé el sobre pero decidí guardarlo. Ese era un momento privado entre mi padre y yo que no compartiría con quienes minutos antes se burlaban de mí. Y esto es completamente injusto, exclamó Roberto, golpeando la mesa con su puño. Ricardo no sabía lo que hacía. Elena lo manipuló durante su enfermedad. Qué conveniente que aparezca un video justo ahora, añadió Lucía con veneno en su voz. ¿Quién sabe qué mentiras le metió en la cabeza mientras estaba débil y medicado? El abogado García levantó una mano para silenciarlos. Si me permiten, dijo con calma mientras conectaba nuevamente el USB. Hay una sección adicional del video que don Ricardo especificó debe ser mostrada solo si hay objeciones al codicilo. La imagen de mi padre apareció nuevamente en la pantalla, pero esta vez no estaba solo. A su lado se encontraba la doctora Mendoza, su médica principal, y el notario Sánchez, ambos bien conocidos por todos los presentes. Grabo esta declaración adicional, comenzó mi padre, en presencia de mi médica y mi notario, para certificar que estoy tomando estas decisiones en pleno uso de mis facultades mentales, sin coerción ni influencia indebida de nadie. La doctora Mendoza se dirigió a la cámara. Como médica tratante del señor Ricardo Martínez durante los últimos 3 años, certifico que se encuentra lúcido y plenamente capaz de tomar decisiones sobre sus asuntos personales y financieros. El notario Sánchez añadió, como fedatario público, doy fe de que el señor Martínez ha expresado estas voluntades libremente y con pleno conocimiento de sus implicaciones legales. Mi padre volvió a tomar la palabra. Lucía, Roberto, sabía que intentarían desacreditar mis decisiones. Por eso tomé estas precauciones adicionales. Hizo una pausa, y su mirada se volvió penetrante.
Y para que no quede duda alguna sobre mis motivaciones, he instruido al abogado García para que, en caso de cualquier impugnación legal al codicilo, entregue inmediatamente a las autoridades toda la evidencia que he recopilado sobre ciertas irregularidades financieras en la empresa que podrían resultar problemáticas para ustedes dos. Lucía y Roberto intercambiaron miradas de pánico. Claramente, ambos sabían exactamente a qué se refería mi padre. Elena nunca supo de mis planes, continuó mi padre. Esta es mi decisión, basada únicamente en lo que he observado durante estos últimos años. Mi única petición para ella es que sea más sabia y justa de lo que yo fui. El video terminó, dejando la sala en un silencio absoluto. Nadie se atrevía a decir una palabra. Finalmente, fue mi pequeño Mateo quien rompió el silencio. Abuelo siempre decía que la verdad siempre sale a la luz, dijo con la inocencia y sabiduría que solo los niños pueden tener. Como el sol después de una tormenta. En ese momento, mientras veía las expresiones derrotadas de quienes minutos antes me humillaban, no sentí la satisfacción o venganza que quizás debería haber sentido. En cambio, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por el reconocimiento que llegaba demasiado tarde, y liberación por finalmente ser vista por quien realmente era. El abogado García carraspeó, rompiendo el momento. ¿Alguna otra objeción?, preguntó, mirando directamente a Lucía y Roberto. Ambos bajaron la mirada, derrotados. Sabían que estaban acorralados. En ese caso, continuó el abogado, procederemos con los trámites necesarios para ejecutar estas nuevas disposiciones. Doña Elena, necesitaré reunirme con usted mañana para discutir la transición del control de la empresa. Asentí, todavía incapaz de procesar completamente todo lo que estaba sucediendo. Cuando todos comenzaron a levantarse, noté que Carlos, el esposo de Lucía, se acercaba a mí con expresión cautelosa. Elena, dijo en voz baja, hay algo que debería saber sobre algunas operaciones recientes en la empresa. Creo que es importante que hablemos, en privado. 2 semanas después de aquella dramática lectura del testamento, me encontraba sentada en el que fuera el despacho de mi padre en las oficinas centrales de Martínez Construcciones. La placa en la puerta ahora llevaba mi nombre, Elena Martínez, directora general. Los primeros días habían sido un torbellino de reuniones, documentos legales y descubrimientos sorprendentes. Carlos, el esposo de Lucía, resultó ser un aliado inesperado. Esa conversación privada que solicitó reveló un esquema de desviación de fondos que mi tío Roberto y mi hermana habían estado ejecutando durante años. Carlos, temiendo las consecuencias legales, había guardado pruebas como seguro personal. Nunca estuve de acuerdo con lo que hacían, me confesó mientras me entregaba una unidad USB con documentos detallados. Pero tenía miedo de enfrentarme a ellos. Tu padre comenzó a sospechar el último año, por eso instaló cámaras y empezó a revisar todo con lupa. Esa información, junto con lo que mi padre había dejado al abogado García, fue suficiente para negociar la salida silenciosa de Roberto de la empresa. Renunció a sus acciones a cambio de evitar una denuncia formal. Ahora su 15% también me pertenecía, aumentando mi control a un 85%. Lucía, sorprendentemente, pidió una segunda oportunidad. Sé que no la merezco, me dijo con los ojos enrojecidos en una conversación tensa pero necesaria. Pero esta empresa también es parte de mí. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Decidí darle esa oportunidad, pero bajo términos estrictos y supervisión constante. No por ella, sino porque sabía que mi padre, a pesar de todo, la amaba. Y porque Mateo me recordó algo importante. Mamá, el abuelo dijo que esperaba que fueras más sabia y justa que él. La carta personal que mi padre me dejó la leí esa misma noche, a solas en mi habitación. Todavía la guardo en el cajón superior de mi escritorio y la releo cuando las dudas me asaltan. Mi querida Elena, comenzaba. Cuando leas esto, ya no estaré para decirte cara a cara lo que debí decirte hace muchos años, que estoy profundamente orgulloso de la mujer en que te has convertido, a pesar de mí, no gracias a mí. Mi obstinación y orgullo me impidieron ver que tu rebeldía no era debilidad, sino una fuerza que yo nunca tuve, la valentía de seguir tu propio camino. Las lágrimas mancharon el papel mientras leía cómo había llegado a valorar mi presencia silenciosa durante su enfermedad. Cómo observaba mi trato con Mateo y reconocía en mí las cualidades que la empresa realmente necesitaba: integridad, compasión y una visión que iba más allá del beneficio inmediato. Te dejo la empresa no como una carga o una compensación tardía, escribió, sino porque, de todos,
Eres tú quien entiende que lo que construimos no se trata solo de edificios y dinero, sino de las personas que trabajan con nosotros y las comunidades que servimos. Un suave golpe en la puerta me devolvió al presente. Era Mateo, que entraba con su mochila del colegio. ¿Cómo te fue hoy?, le pregunté mientras se sentaba en el sofá junto a la ventana, el mismo donde mi padre solía sentarse a contemplar la ciudad. Bien, respondió con una sonrisa. La maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe y escribí sobre ti. Sentí que mi corazón se expandía. ¿Sobre mí? ¿No sobre el abuelo? Mateo negó con la cabeza. El abuelo hizo lo correcto al final, pero tú siempre hiciste lo correcto, incluso cuando era difícil. Eso es ser un héroe de verdad. Me levanté y me senté junto a él, abrazándolo con fuerza. Este niño, mi pequeño gigante, que con solo 7 palabras había cambiado nuestras vidas para siempre. ¿Sabes algo más que me dijo el abuelo?, comentó Mateo mientras sacaba sus libros. Me dijo que tú sabías algo que Lucía y Roberto nunca entendieron, que los edificios más altos necesitan los cimientos más profundos. Sonreí al reconocer una de las frases favoritas de mi padre. Típico de él comunicar sus lecciones más importantes a través de metáforas relacionadas con la construcción. Esa tarde, mientras ayudaba a Mateo con su tarea, recibí una llamada del director del proyecto de viviendas sociales que había propuesto en mi primera reunión como directora. El ayuntamiento había aprobado nuestra propuesta. Sería el primer proyecto de Martínez Construcciones que priorizaba el impacto social sobre el beneficio económico. Creo que al abuelo le habría gustado esto, comentó Mateo cuando le conté la noticia durante la cena. ¿Por qué piensas eso?, le pregunté, curiosa por su perspectiva. Porque siempre me decía que construir era crear hogares, no solo casas. Y que algún día entendería la diferencia. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre cómo, a través de Mateo, mi padre había sembrado las semillas para el futuro de la empresa, para mi futuro. Había utilizado sus últimos meses no solo para planear una justicia que nunca vería, sino para asegurar que los valores que realmente importaban sobrevivieran. Un mes después de asumir la dirección, decidí organizar una comida con todos los empleados de la empresa. Muchos me conocían solo como la otra hija, la que se había alejado. Ahora necesitaba demostrarles quién era realmente y cuál sería mi visión para Martínez Construcciones. Cuando me paré frente a ellos para dar mi primer discurso oficial, busqué con la mirada a Mateo, que me sonreía desde la primera fila. Lucía estaba sentada no muy lejos, con una expresión que mezclaba resignación y un nuevo respeto reluctante. Mi padre solía decir que los edificios más altos necesitan los cimientos más profundos, comencé. Durante años, creí que se refería solo a la construcción. Ahora entiendo que hablaba de algo más importante. Una empresa se construye sobre los valores de las personas que la componen. Esos son nuestros verdaderos cimientos. Vi sentimientos entre los veteranos que habían conocido a mi padre en sus mejores años, antes de que la ambición nublara su juicio. A partir de hoy, Martínez Construcciones no solo edificará estructuras que resistan el paso del tiempo, sino que construiremos un legado basado en la integridad, la innovación y el compromiso con nuestras comunidades. Mientras concluía mi discurso, pensé en aquel día en la oficina del abogado, cuando todos me miraban con desprecio y burla. En como 7 palabras de un niño de 10 años habían desencadenado una avalancha de verdad que nadie pudo detener. Se olvidaron del video que el abuelo grabó. A veces, la justicia llega de las formas más inesperadas y a través de las voces más pequeñas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra mucho mejor. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, le pregunté algo que había estado en mi mente durante semanas. ¿Por qué esperaste hasta ese momento exacto para mencionar el video? ¿No temías que no te creyeran? Mateo sonrió con esa sabiduría que parecía trascender sus años. El abuelo me dijo que la verdad es como una semilla. Hay que plantarla en el momento preciso y en el lugar correcto para que crezca fuerte. Hizo una pausa. También me dijo que confiaría en mí para saber cuándo sería ese momento. Cuando vi cómo te miraban, cómo te hablaban, supe que era la hora. Lo abracé con fuerza, agradecida no solo por el legado material que mi padre nos había dejado, sino por este vínculo invisible entre 3 generaciones. Mi padre, Mateo y yo, unidos finalmente por una verdad que había tardado demasiado en salir a la luz, pero que ahora brillaba con fuerza suficiente para iluminar nuestro camino hacia adelante. Gracias, mi pequeño héroe, susurré mientras apagaba la luz de su habitación. Mamá, respondió medio dormido, el abuelo también dijo que tú eras su héroe.
solo que nunca supo cómo decírtelo. Y con esas palabras, sentí que el círculo finalmente se cerraba, y que la paz, esa paz que había buscado durante tanto tiempo en la aprobación de mi padre, por fin encontraba su lugar en mi corazón.